Hola, buenos días, señores viceministros. Mercedes, un placer verte. Muchas gracias. Primero, un gusto estar acá. Y muy brevemente, compartir con ustedes 2 o 3 reflexiones de abrebocas, digamos, que es un poco lo que le toca a los que inauguran estos eventos. En primera instancia, quiero agradecer a la Comisión de Derecho Cooperativo y al Colegio de Abogados por aceptar nuestra asociación, por invitarnos a asociarnos con ustedes en el esfuerzo, como bien planteaba, de producir un espacio de reflexión sereno en un contexto en donde no solo el sector cooperativo o el movimiento cooperativo, como se le llama, sino prácticamente toda la institucionalidad pública y prácticamente todo el sector privado está sometido a cuestión. Estamos en una época en donde anímicamente la sociedad costarricense tiende a ver más nubarrones que sol y tendemos a ver con una mirada de lejanía, duda, escepticismo y a veces negatividad en la situación no solo política sino económica que el país vive. Y mucho de ese estado anímico que estamos viendo en la sociedad costarricense está fundamentalmente asociado con una percepción de que existe una situación de corrupción generalizada. Tendemos a ver la corrupción en tercera persona, decimos, porque siempre es el otro o la otra. Es la empresa, la institución, la otra persona. Nunca nos vemos como parte del problema. Y justo sobre eso quisiera compartir con ustedes, como les decía, 2 o 3 reflexiones muy puntuales. Efectivamente, si hay algo que es evidente, es que tenemos un fenómeno global en donde la corrupción se ha vuelto un fenómeno mucho más visible a los ojos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Hay quienes dicen que hay más corrupción o menos corrupción, pero difícilmente tendremos un instrumento preciso para medir eso. Lo que sí es evidente es que las transformaciones sociales, económicas y políticas que vive la época, fundamentalmente de la mano del impacto de las innovaciones tecnológicas y especialmente de las comunicaciones, hace que lo que antes estaba oculto de pronto se vuelva visible. Hace que lo que antes no estaba a disposición del público, hoy está a disposición del público. Si hay un instrumento poderoso son estos aparatitos llamados celulares que graban, que toman fotos, que permiten intercomunicarnos de una manera mucho más fluida. Ese fenómeno, que es una suerte de democratización del acceso a las formas de comunicación, tiene extremos no deseados también. Hay usos a veces no deseados, pero fundamentalmente es un instrumento que nos permite ejercer una suerte de control social o de control ciudadano, no solo sobre el actuar de los funcionarios y las funcionarias públicas o de las instituciones del Estado, sino también de las empresas en su conjunto, en su visión tradicional o en su visión de economía social, como podrían ser las cooperativas. Esa mayor visibilidad de los fenómenos de corrupción o de los fenómenos de opacidad en contraste con una demanda creciente de transparencia tiende a incrementar una suerte de actitud de insatisfacción que nuestras sociedades tienen y de pérdida de confianza que nuestras sociedades tienen hacia la política, las instituciones del Estado, pero también más recientemente la empresa privada. Después de que asumimos ese primer momento, digamos, de cuestionamiento, de duda, incluso de ira, de enojo social, si no leamos nuestras redes sociales, ¿verdad? La siguiente fase es entonces que empezamos a cuestionar sistemáticamente lo que tenemos. Y nuestra primera intuición es cuestionar al Estado, cuestionar a los funcionarios y las funcionarias públicas. Es dudar de nuestra democracia, de nuestras instituciones, dudar de nuestros saberes y de nuestra historia. Costa Rica, lo digo respetuosamente, está mucho en ese momento, en donde no reconocemos las cosas buenas que hemos avanzado, las cosas buenas que hemos conseguido, lo cual no significa tener una visión conformista de aceptar o de negar que estamos enfrentando un fenómeno acumulado de entropía o de deterioro institucional desde hace aproximadamente unos 20 o 25 años. Y de la mano de ese estado de ánimo, primero hacia la institucionalidad, luego lo extendemos, como decía, hacia otros actores, el sector privado o las diferentes formas de empresa que existen en nuestra sociedad.
Donde tenemos que evitar llegar es al tercer momento de la fase de desafección o de desconfianza. Porque la corrupción tiene un efecto mucho más pernicioso que cuestionar la calidad de la democracia y de las instituciones o la idoneidad y la integridad de las empresas. Es cuando nos deteriora la confianza entre nosotros, la confianza social en nosotros mismos, cuando perdemos la fe unos en otros. Y la corrupción, como la violencia delictiva, produce el deterioro de la confianza interpersonal. Y una sociedad que no confía en sí misma y ciudadanos que no confiamos unos en otros o unas en otras, no tenemos capacidad de producir proyectos compartidos, ni en la política, ni en la economía, ni en la sociedad. Entonces, en vez de escoger el camino de la ira, el camino del enojo y el camino de la desafección, debemos de canalizar todas esas energías ciudadanas y esas herramientas de control social o de control ciudadano que tenemos hoy para tratar de mejorar no solo el desempeño de nuestras instituciones, sino también el desempeño de nuestras organizaciones civiles, de nuestras empresas y de nosotros mismos como individuos y como comunidades. Y aquí voy entonces a la tercera reflexión. En este contexto, los actores que nos hemos visto afectados por ese nivel de desafección ciudadana o de cuestionamiento ciudadano, también vivimos distintos momentos. El primer momento es el que yo llamo del autismo. ¿Qué significa? Preferimos encerrarnos en nosotros mismos y defendernos. Decimos que todo es una confabulación de la prensa o una confabulación de la gente que se expresa en redes sociales manipuladas o basadas en desinformación, y entonces tendemos a rechazar toda la crítica, aduciendo que esa crítica es malintencionada o que lleva fundamentalmente el espíritu de destruir. Ese autismo nos impide abrirnos a la idea de que esa crítica se basa también en evidencia de que nuestros desempeños públicos y privados, sociales y políticos, no están llenando los requisitos de integridad, transparencia y prevención y control efectivo de la corrupción. Lo primero es encerrarnos. El segundo momento o la segunda actitud es que podemos arrepentirnos, decir, bueno, de pronto sí cometimos errores, vamos a corregir, pero hagamos borrón y cuenta nueva. Y eso es muy tico, si ustedes me permiten decirlo, la ausencia de capacidad de asumir responsabilidad. Si ustedes escuchan el debate hoy, todos nos justificamos y quisiéramos un borrón y cuenta nueva, pero nadie dice, yo soy responsable de tal decisión, o yo soy responsable de tal error. No escuchamos el sentido de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad política o de responsabilidad empresarial a la hora de reconocer que estamos cometiendo errores. Y la tercera actitud posible, y justo de eso tuve la oportunidad de hablar en Panamá la semana pasada, es cuando entendemos que tenemos que subirnos a la ola. Tenemos que entender que las transformaciones que están habiendo en nuestra sociedad, pero también que está habiendo en la economía, en la política, en lo público y en lo privado, no son transformaciones reversibles. Que añorar que vayamos a funcionar como funcionamos hace 30 o 40 años es un error, pero además es un acto de extrema ingenuidad o de extrema tontería. No hay vuelta atrás. Lo que hay es un camino solo posible hacia adelante. Y el camino hacia adelante pasa fundamentalmente por 4 cosas, y con esto termino. 1, aprendamos a tener sentido de responsabilidad y asumamos las consecuencias de las decisiones buenas o malas que estamos tomando, de los actos buenos y malos en los que estamos incurriendo. Lo segundo es que necesitamos introducir una cultura de cero tolerancia a la corrupción y de cero tolerancia a las prácticas que se alejan de la integridad en el ámbito público y en el ámbito privado. Y eso significa entender que la corrupción nunca es en tercera persona. Como dice la presidenta de Transparencia Internacional, que es una argentina, y haciendo un ejemplo al argentino, dijo, la corrupción es como el tango, siempre requiere 2 para bailarlo. La corrupción no es solo del funcionario o la funcionaria pública, ni es solo del empresario o la empresaria, o no es solo del ciudadano o la ciudadana. Siempre es una interacción entre 2 o más. La gran lección aprendida de los grandes casos de corrupción que tenemos hoy a nivel global es que hoy en día no hablamos de personas corruptas o de hechos o acontecimientos corruptos. Hablamos de estructuras de corrupción y de redes de corrupción.
Y esas redes no reconocen fronteras, no reconocen solo ámbitos públicos o privados. Son redes que integran la realidad, penetran la realidad en sus múltiples dimensiones. Lo tercero es que tenemos que avanzar en la capacidad de modernizar nuestros marcos normativos e institucionales para producir un nuevo entorno normativo institucional que prevenga, controle y, en lo ideal, mitigue o erradique la corrupción. Tenemos que revisar que leyes a lo mejor buenas quedaron atrás, porque las leyes siempre regulan o intentan regular realidades. Y si las realidades son dinámicas, inevitablemente las leyes quedan rezagadas frente a esas realidades. ¿Qué es la otra lección aprendida de la época? En el momento actual, cuando logramos regular una práctica de corrupción, esa práctica de corrupción ya mutó. Cuando logramos identificar la dinámica de una red y de una estructura de corrupción, desde la perspectiva de la investigación criminal o de la normativa, esa estructura y esa pauta de comportamiento ya evolucionó. Si algo nos enseña la coyuntura actual a nivel global, es que las capacidades de innovación de las estructuras de corrupción y las redes de corrupción es superior a las capacidades de los órganos de control y de las normas que existen para regularlas. Entonces, la nueva lógica de actualización normativa es principios estables con flexibilidad, con capacidad de adaptación tanto de nuestros marcos normativos como de nuestras instituciones de control y de persecución criminal. Y cuarto, es esencial introducir o motivar a que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente las empresas, y aquí la reflexión específica para las cooperativas y el sector y el movimiento cooperativo en su conjunto, introduzca prácticas de autorregulación. No tenemos que esperar a que exista una ley que nos prohíba hacer algo para hacerlo. No tenemos que esperar a que se reforme una norma o un estatuto para incorporar prácticas al tenor de lo que la demanda social de la época nos pide tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo. La autorregulación, que es algo que es muy propio del llamado enfoque de integridad en los negocios, es esencial. O sea, necesitamos normas buenas, con dientes, con instituciones de control, pero necesitamos prácticas corporativas, o si queremos adaptarlo al lenguaje, prácticas en el mundo cooperativo que nos permitan avanzar incluso más allá de lo que las normas nos piden. El combate a la corrupción, la incorporación de prácticas de transparencia, la incorporación de prácticas de integridad en los negocios, sea en el ámbito de la concepción tradicional de la acumulación de la riqueza de una empresa tradicional o en el ámbito de un enfoque de economía social como son las cooperativas, es esencial, ya no solo para el éxito en los negocios, sino para la sostenibilidad de nuestras empresas, cooperativas o de cualquier otro tipo existente. Este espacio de reflexión, yo tengo la ilusión de que nos ayude a poner el foco ahí, no solo en cómo mejorar la ley que tenemos que reformar y mejorar, sino también en cómo identificar cómo desde el movimiento cooperativo, en su conjunto, como desde una cooperativa en lo específico, podemos identificar una agenda de reforma, de modernización, de transformación organizacional para poner a funcionar nuestras cooperativas en los ejes correctos de la economía a la que vamos en este siglo. Muchas gracias de nuevo al Colegio de Abogados por permitirnos acompañarles en este esfuerzo, a los señores viceministros por acompañarnos y a ustedes por estar aquí presentes. Que tengan muy buen día.